delante de ti, agradecidos, Señor, porque tú eres ese Dios que no nos dejas, ese Dios que nos bendices, ese Dios que nos pastoreas, ese Dios que nos provees. Te agradecemos porque hasta este día, Dios, no nos has dejado, hasta este día no nos has abandonado. Tú has sido ese buen pastor que nos has guiado por el valle de la sombra y de la muerte. Oh Dios, que nos has llevado a pastos deliciosos, que nos has dado de las aguas de reposo, que has aderezado mesa delante de nuestros angustiadores. Tú eres el que nos tienes una morada al final de nuestra carrera, Señor. Gracias. Te agradecemos, Dios amado. Te damos gracias porque hace 2000 años viniste a este mundo. Naciste, Señor, como hombre. Naciste, te humillaste, como dice tu palabra, que siendo igual a Dios no escatimaste serlo, sino que te despojaste, tomaste forma de siervo y en calidad de hombre entregaste tu vida, Señor. Gracias. Esta noche queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos hables. Te lo suplicamos. Danos tu consejo, Señor. Gracias. Amén. Vamos a irnos, hermanos, a el capítulo número 2 de Lucas. Vamos a ahondar un poquito más en lo que es las fiestas que se celebran en este tiempo. Es bueno que vayamos hablando un poquito para ir despertando. Siempre el consejo lo tenemos en la palabra. Capítulo número 2. Voy a leer. Vamos a leer del versículo número 8. Dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre los rebaños. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Vamos a sentarnos. Vamos a hacer nada más un pequeño repaso de lo que sería esto que se le denomina pues lo que es la Navidad, el nacimiento de Cristo y sucesivamente. Voy a centrarme en la palabra o en el tema: ¿cuál es el propósito por el cual nació el niño Jesús? De eso vamos a hablar, de cuál es el propósito por el cual nació el niño Jesús. En primer lugar, como ya decíamos el martes, que el nacimiento de el niño Jesús o de Cristo es lo más glorioso que se haya podido dar dentro de este mundo agonizante, de este mundo lleno de tinieblas.
porque esa es la condición del mundo. Por eso es que el mismo profeta había dicho, luz resplandeció en las tinieblas. Cuando nació el niño Jesús, resplandeció esa luz en medio de un mundo que estaba en esas condiciones y sigue estando. Por eso digo que es el acto y el evento más glorioso que se pueda haber dado. Y esto no es otra cosa sino la muestra más grande del amor de Dios, porque podemos ver todo el trasfondo de este acontecimiento. En primer lugar, vemos cómo se dio esto. La Biblia nos enseña que Dios es espíritu, Dios es esencia, no es Dios aquel que tiene un cuerpo. Él es en su persona, es un espíritu, es una esencia que tiene voluntad, sentir y razón. Sin embargo, en el anhelo, en el gran amor de salvar al hombre, es la razón por la cual Dios, como dice Pablo a los filipenses, se humilló a tal grado que se despojó, es decir, se vació de su gloria, se vació de sus atributos para lograr este propósito. Entonces, por eso digo que es la muestra del gran amor de Dios. El Señor pudiera, o Dios hubiera podido dejar en pausa o en el abandono la desobediencia del hombre. Él lo pudo haber hecho y no estaba cometiendo ninguna injusticia, no estaba cometiendo nada, no estaba alterando nada, porque ya Él había dado las directrices, cómo es que el hombre se iba a desarrollar. Y en este caso, pues ya estaba determinado que el día que desobedeciera moriría. Y espiritualmente murió ese día. Diríamos, sí, murió, aunque físicamente estuvo viviendo un poco más. Pero dentro de su misericordia, Él hace este plan de redención, llegando a la condición de nacer como un ser humano. Imagínense cómo podemos ver ese amor. El Dios esencia, el Dios santo, el Dios que no lo podemos comparar, no lo podemos incluso ver, pero podemos ver su gloria. Entra en esa fase y en esa forma de nacer en el vientre de una madre, de una mujer, perdón. Y eso es lo que nosotros conocemos. Y eso es lo que acá se está anunciando. Cuando dice pues que habían pastores en esta región, estos pastores estaban, acuérdense que no eran pastores evangélicos, sino que eran pastores de ovejas, de animalitos. Ese era el rubro que había en esta región. De eso se sostenían las familias, de los rebaños, de las lanas, de los animalitos, y pastoreaban en la noche los rebaños. Es ahí donde aparece pues esta gran noticia. Y la gran noticia, pues ya sabemos nosotros que se refiere al evangelio, que eso es lo que significa noticias de gran gozo. Y es acá donde dicen, o dice más bien el ángel, pero el ángel dijo: no temáis, porque aquí os doy las nuevas de gran gozo. Les doy el evangelio, noticia. Esa es la noticia que ahí abajo
ahí en la aldea esa ha nacido el Salvador. Es decir, eso es lo que textualmente dice, ha nacido el Salvador. Ahora, yo quiero avanzar, que es importante irlo aclarando porque esto se le va a ir quedando pues a alguien, ¿verdad? Que está interesado en irse formando, en ir aprendiendo. Dentro de lo que es estas sociedades orientales, no era normal, no se daba el asunto de estar celebrando el día a las personas. Esto fue prácticamente ya práctica de algunos paganos, como por ejemplo se escucha la celebración de algunos babilónicos, las celebraciones de Herodes, que dice que celebró un día y sucesivamente, pero no era la regla. Este asunto no era un asunto que como lo hacemos nosotros ahora, que estamos pendientes, cuándo es que nació usted, hermano, y estamos, pero son asuntos pues que han venido jalando y los hemos venido aplicando a la vida social. En ese contexto, no encontramos nosotros en los evangelios, en primer lugar, que el Señor dijera, hay discípulos, ahí me celebran mi cumpleaños. Ahí lo voy a dejar como ordenanza, como fue el caso de la ordenanza de lo que es el bautismo y la cena del Señor. Esas son las únicas dos ordenanzas que dejó él, que debía de celebrarlo la iglesia, y esas dos ordenanzas coinciden con lo que es la muerte de él. Dicho de otra manera, cuando nosotros venimos y celebramos la cena, estamos rememorando su muerte. Eso sí lo dejó establecido él, que había que celebrar su muerte, y la iglesia estaría llevándola a cabo a través de este ejercicio, de esta forma simbólica de tomar el vino, tomar el pan y con toda la solemnidad llevar a cabo lo que es ese evento de la muerte de Cristo. En este caso, pues no encontramos en los evangelios tal recomendación que el Señor lo haya dejado. Si no, búsquelo usted y podemos discutir, porque de eso se trata, pues de que nos vayamos a lo que está en la palabra. Ahora, también dentro de las cartas, de lo que son las cartas y incluso las cartas pastorales, el libro de los Hechos, que es el libro que narra la historia de la iglesia, tampoco encontramos nada de eso, ¿verdad? El Señor pues no dejó nada, y por lo tanto se dice que en este caso los padres de la iglesia, vamos a definir a qué se le llaman los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son, en primer lugar, serían los discípulos de los apóstoles. Ya hemos hablado allá en Apocalipsis, en las iglesias hemos visto algunos nombres de los padres de la iglesia, que fueron los que siguieron la batuta, que siguieron predicando el evangelio de Cristo en esos tiempos. Entonces, en este caso, ellos no celebraban tampoco, porque pues si nunca había quedado establecido. Y le voy a explicar, por ejemplo, para que veamos cuál es el periodo de los padres de la iglesia o de la iglesia primitiva. Porque nosotros hablamos de la iglesia primitiva, nosotros hablamos que los hermanos de la iglesia primitiva, pero no tenemos un parámetro cuál fue el periodo de la iglesia primitiva.
El periodo de la gracia de la iglesia primitiva se puede ubicar dentro del primer siglo a finales del segundo siglo, para entrar a lo que sería el tercer siglo después de Cristo. Eso se le puede llamar, lo que eso compete, lo que nosotros denominamos como la iglesia primitiva. Hemos estado estudiando la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna se le llama la iglesia sufriente. Esa iglesia es la iglesia que prácticamente desde el tiempo de Pablo, luego al final de la vida de Juan, y luego el periodo del primer siglo, el segundo, y ya para acercarnos al tercer siglo, se le denomina la iglesia sufriente. Por eso se llama Esmirna. Esmirna es algo de sufrir, ¿verdad? Porque tiene un significado. Entonces, ese era el grupo de los padres de la iglesia. Todos esos obispos, entiéndase que son encargados, son personas que se les iba denominando ancianos o pastores o obispos, que se iban ubicando como cabezas de las iglesias que iban saliendo. Entonces, ninguno de estos encontramos que, bueno, vamos a celebrar el día del niño Jesús cuando nació. Y yo quiero que no satanicemos esto en el sentido de que, pues, si yo estoy como queriendo llevar una contraria. Ya lo hemos dicho que en primer lugar, la celebración del día del niño Jesús, pues realmente no tiene ningún pecado hacerlo, toda vez, bueno, en primer lugar, no se estableció que se hiciera, pero en un caso que se hiciera, no tiene nada de malo, pero de acuerdo a cómo podría ser la idea de celebrar una fecha tan gloriosa como esa. No sé si voy dándome a entender ahí. Entonces, en este caso, vamos a ver, ellos no lo hacían. Uno porque no estaba establecido y otro porque ya lo decíamos. Ahora, ¿cómo entonces apareció la celebración? La celebración, bueno, aquí viene. La celebración, yo no tengo tiempo y no hay espacio para ir dando los detalles, solo estamos como dando una reseña. Por ejemplo, ¿cómo es entonces que aparece esta celebración? O sí, esta celebración de el niño Jesús. Bueno, fue prácticamente algo que inició dentro del mundo religioso romano pagano. Empezaron a celebrarse. Acuérdense que eran tan idólatras que, por ejemplo, hacían celebraciones a la diosa madre, hacían celebraciones, y en particular había una celebración muy específica que era al dios sol. Eso ya tiene alguna relación con algo de luz. Y estas fiestas paganas, ¿verdad? Las pudiéramos ubicar ya nosotros por ahí por el año 300 en adelante. Es decir, ya acuérdense que la iglesia ya se había introducido dentro del campo político, y esto pues era como propicio para que la iglesia pues adoptara ya asuntos paganos. Pues ya había pasado el periodo de la iglesia sufriente, ya
la iglesia se había relajado, porque hemos dicho que uno de los problemas es cuando uno se relaja en la vida espiritual. Hemos dicho que cuando usted se va relajando, que ya no se congrega, que no vienen problemas y los problemas son difíciles, pero los problemas son los que ocupa Dios para que nos mantengamos activos. Y el problema de la iglesia sufriente, luego a pasar al año 300, ya un poquito más adelante, la iglesia estaba reposada. La iglesia ya, por ejemplo, en el tiempo de Constantino, como ya lo hemos venido enseñando, en el tiempo de Constantino cambió el panorama de la iglesia sufriente, porque él estaba peleando una guerra con la misma Roma. Roma se había dividido. En este caso de Constantinopla era una de las capitales y Roma era la otra. Tenían una disputa y en esa revuelta casi, diríamos, local, en medio del imperio, es ahí donde la guerra arreció y Constantino vio una cruz que decía: con este signo ganarás la guerra. Y sucede que, me estoy ampliando ahí para que tengamos un poco de panorama más, cómo es que la iglesia va adoptando las celebraciones paganas, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con lo que es Lucas, que está hablando acá en el capítulo 2. Entonces, en este caso, Constantino, decíamos que Constantinopla se volvió la capital del oriente y la Roma era la capital del occidente. Allá había un papa y aquí había un problema también con respecto a eso religioso. El fin es que por último se dividieron, y esa es la razón por la cual hay un catolicismo que se fue más al oriente, que son los rusos, que se llaman los ortodoxos. Esos no tienen papa, pero son católicos. Entonces hubo esa disputa y el fin es que ellos se independizaron y se quedaron por allá, unos señores más barbudos que los otros. Pero Constantino, cuando vio esa cruz, sucede que ya él tenía como, de alguna manera, su mamá, se llamaba Helena, era una señora religiosa y tenía, se le vino a la mente que los tales creyentes usaban el signo de la cruz. Y eso fue lo que motivó inmediatamente a Constantino y dijo: vamos a, ya puso como un sello, como un eslogan, como un emblema, lo que era la cruz, y oficializó a la iglesia para dejar a la iglesia, pues que dejara ya de sufrir, que ya saliera de esa parte tenebrosa, y es ahí donde se relajó la iglesia. Y cuando se relaja uno, pues como dicen, por ejemplo, hay un dicho por ahí que en corazones desocupados es el lugar propicio para que lo ocupe el diablo. Cuando uno no está metido en Dios, cuando uno no tiene lleno el corazón de lo de Dios, ahí viene el diablo y dice: a este hay que meterle guaro, a este hay que meterle fornicación, a este hay que, porque está desocupado. O sea que todo lo que está desocupado, el diablo lo va a ocupar. Así que, dicho sea de paso, los hermanitos que a veces no se quieren involucrar en nada, así que no se preocupen, que ahí anda el diablo con toda la furia para acabárselos, ¿verdad? Así que esto no es con ustedes, esto es con los que están a distancia, allá por San Francisco Javier, ¿verdad? O por San Francisco, California. Bueno, el punto es, para que avancemos, hermano, yo voy a ir finalizando rapidito, pero vamos a ver. Entonces se inició de esa manera. Por el año ya 300 se empiezan a celebrar esa fiesta del sol, esas fiestas, etcétera, y todo. Lo hacían el 24 de diciembre. 24, 25, esa fecha. Fíjese qué interesante, esa fecha
no coinciden en nada del tiempo en que nació el Señor. No se moleste, porque como ya nosotros ya estamos bien, diríamos, trasteados de lo que es el sistema del mundo como iglesia. Entonces, como que hay algunos que a uno lo llaman como muy cuadrado, muy legalista, que hay otras personas más sabias y más evangélicas y que no están discutiendo en nada esto. No importa quién sea la persona, nosotros tenemos un referente, nosotros tenemos la palabra. Y lo que no está en la palabra, señores, discúlpeme, puede ser usted doctor en divinidades, puede tener 4 PHs, damos un gloria a Dios, pero no tiene nada que ver con lo que ya está escrito en la palabra, ¿verdad? Entonces, es este el caso donde en esa fecha ellos celebran. Se decía pues que esa fecha es una fecha como que los días son más cortos y las tradiciones paganas empezaron a celebrar esto y a hacer asuntos puramente ya un poco más específicos con respecto a la celebración, porque se dice que la fecha que pudo haber nacido el Señor oscila por ahí por mayo o por octubre, porque cuando los pastores están acá pastoreando, diciembre no era propicio para eso. Era un tiempo donde no sé cómo se marcan ahí las estaciones. Era un tiempo donde se podía estar en el campo, pero hay unos tiempos donde está en hielo y eso pues no era propicio para lo que era el pastorear las ovejas. Entonces aquí podemos ver nosotros que son fechas jaladas del pelo, pero ellos oficializaron el 24 de diciembre, ¿verdad? Que no hay fecha bíblica. ¿Qué fecha nació el Señor? ¿Por qué no dejó fecha el Señor? Bueno, si no dejó la fecha de su nacimiento y a él más le interesó dejar la fecha de su muerte, él sabe por qué, ¿verdad? Y de hecho, él sabe por el mismo ser humano que él lo conoce. Bueno, para incluir lo que, hermanos, esto se llevó a cabo como una celebración oficial. Desde entonces la Navidad se convirtió en una fiesta con trasfondo pagano. Usted que me está viendo, es una fiesta con trasfondo pagano. Ahora, por lo menos acá en esta fiesta es muy común lo que es el hedonistas, que significa asuntos de placer, pero aparte de eso vienen las lucitas, los arbolitos, vienen los bailes, viene la idolatría, o sea que todo lo que ya nosotros a estas alturas ya nosotros vemos pues dentro de esa celebración. Entonces todo lo que usted ve en esa celebración es un paganismo que el mundo lo viene trayendo y se ha generalizado en todo lo que es el mundo, con algunas excepciones. Por ejemplo, hay países que no celebran porque tienen otro asunto que celebrar. Pero vamos a ver, se convirtió en una fiesta pagana. Y los hermanitos que ya estaban relajados, pues fueron entrando, porque así somos, ¿verdad? Luego nosotros ya nos cautivan las lucitas, nos cautivan los espejismos, padecemos de eso como seres humanos y sucesivamente. Entonces esta ola se fue
hermanos, se fue extendiendo por todo lo que es el recorrido, con las excepciones que decía. Bueno, eso es lo que vemos hoy día. Las gentes celebrando lo que en la Biblia, lo que la Biblia no manda, ¿verdad? Pero eso es ir en contra del nacimiento del niño Jesús, no. Porque fíjese, le voy a decir algo. Le voy a decir esta palabra. Cuando celebramos lo que Dios no aprueba, lo ofendemos. Y eso lo podemos tomar en el libro de Éxodo 32, cuando en el versículo número 2, los judíos del oro hicieron un becerro y empezaron a adorar ese becerro. Y como le digo, cuando celebramos lo que Dios no aprueba, es una ofensa para Dios, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que huyamos de la idolatría. Todas esas cositas que usted ve, todos esos afiches, que ve esos, todos esos asuntitos de adornos y todas esas cosas, en sí el adorno no tiene ningún problema. El problema es la finalidad por el cual se pone ese adorno. Ese es el problema. Lleva un significado, lleva un propósito, ¿verdad? Y por ejemplo, a estas alturas esto pues ha sido todavía mayor el auge que ha ido tomando. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Esta fecha es la que primeramente el celebrar este asunto, que no tiene nada que ver con la Biblia, ni el Señor lo ha mandado, hermanos, afectamos la fidelidad. El creyente afecta la fidelidad a su Dios. O sea, cuando estemos celebrando lo que no nos manda Dios, estamos nosotros siendo infieles a Dios, ¿verdad? Ahora, yo quiero aclararle, yo no quiero que usted pues vaya diciendo, no, porque el hermano dice esto. No, usted es libre. O sea, aquí no es que yo voy a andar viendo qué tiene usted en la casa. No, yo no tengo que andar viendo nada. Yo lo que tengo que hacer es enseñarle. Amén. Yo lo que tengo que hacer es enseñarle. Si usted sigue, dele, porque ese asunto es con Dios, no es con nadie más. Así pues, me estoy curando en salud, porque luego puede decir, uy, hermano, ve, porque como un día un hermano estaba viendo una novela, fuimos nosotros a la casa, y es una novela famosa que ustedes veían siempre. Y ya se conocía el título de la novela. La hermana y el hermano, en lugar de venir al culto, pues fuimos a visitarlo, y justamente estaba a la hora de la novela. No sé cómo, el hermano tocamos, ¿verdad? Y por la rendija de la ventana, como que fue el diablo que vieron. Y dijo, uy, pegaron una patada a la pantalla y tiraron unas colchas y todo, y al rato me metieron a mí. Con los hombres usted no tiene que andar con miedo, usted tiene que temerle a Dios. Sí, porque pues sí, lo estigmatizan a uno, dice, usted es bravo. No, yo platicamos ahí con los hermanos, oramos por ellos, y yo volteaba a ver la pantalla, que le habían echado unos sacos así, pero la animala seguía hablando la pantalla. Así que no ande, cuando me vea por ahí cerca, no vaya a ir a chocar, hermano. No vaya a echarme los chuchos. Ahora, vamos a ver, afectamos nosotros, como digo, yo voy entrando ya en lo último, afectamos la fidelidad, y por lo consiguiente también afectamos la fe. Somos infieles cuando, por ejemplo, su esposo anda por allá, por la disco,
o anda en otras cosas que no está dentro de lo que sería ya lo que es una vida ordenada de un matrimonio, ese es o esa es, está en infidelidad, no solo porque lleve el acto sexual, sino cualquier asunto que está fuera de lo que es lo normal, ya es una persona infiel. Y en el caso de la vida espiritual, también afectamos la fidelidad con Dios. Porque ¿cómo se sentirá Dios cuando nos ve a nosotros, hermanos, bien ungidos del sistema y bien interesados en las cosas que de hecho son asuntos paganos? Me imagino que Dios no se siente bien. Ahora vamos a ver, cuando celebramos lo que Dios no aprueba, como decíamos, lo ofendemos. Ahora, como yo el punto que toqué es las razones por la cual nació el niño Jesús, capítulo número 2, versículo 11 del libro de Lucas, no es para que el mundo, bueno, el mundo puede hacerlo, pero no es para que el mundo o los hombres conviertan tal fecha tan preciosa, que la conviertan en un asunto pagano. No es ese el propósito por el cual Él nació. El propósito por el cual Él nació, nosotros lo leemos en el versículo número 11. Os ha nacido un Salvador. O sea que el propósito por el cual el Señor nació es para salvar, ¿verdad? No es para que le celebraran una fiesta pagana. Por ejemplo, ya hemos dicho, nosotros respetamos a María, ¿verdad? Porque es el instrumento que Dios usó, ¿verdad? Era una mujer común. Dios vio en ella que era la mujer que Él iba a ocupar para llevar a cabo su propósito. Pero yo digo que si María viniera ahorita, hermanos, sería tremendamente afectada al ver cómo han usado su nombre para los asuntos puramente paganos y religiosos. O lo mismo Pedro, viniera Pedro y le digan, fíjate Pedro, le digo que allá en Europa, allá en Italia te han hecho una catedral, dicen que es tuya y vos dicen que ahí naciste. O sea, Pedro quedaría asustado de cómo manipulan las cosas de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, de esa manera es como, hermanos, se arruina, o el hombre arruina las cosas que ya están ahí, pues, ¿verdad? Entonces, en este caso, el propósito de Dios es para salvar. Ahora, capítulo 19, verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Ahora, yo finalizo diciendo, esto se logra cuando dejamos nacer al Señor en el establo de nuestro corazón. Es decir, se logra la salvación porque ese es el propósito por el cual Él vino. Cuando nosotros dejamos nacer al Señor, eso ya es lo correcto. Cuando usted deja nacer al Señor, no haciéndole ahí unos venaditos y unos niditos y unas lucitas y a la par un arbolito, eso es paganismo, ¿verdad? Paganismo. Pero si nosotros, hermanos, hacemos a un lado eso, y aquel que no tiene al Señor lo deja nacer, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere nacer, hermanos, en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él quiere nacer en nuestros corazones. Primeramente porque, hermanos, cuando el Señor nace en el corazón,
sucio del hombre, el hombre es salvo. Cuando, hermanos, el Señor nace en el corazón sucio del hombre, este hombre va a vivir para hacer la voluntad del Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando el hombre deje nacer, y eso es lo que la gente no quiere, prefiere, hermanos, buscar el guaro para estos días, prefiere ir a comprar asuntos fetiches de esa naturaleza para, hermanos, diríamos plantear, como dicen, que aman a Dios. No, eso no es amor a Dios, eso es una ofensa a Dios, ¿verdad? Entonces, Dios, y sobre todo ese niño que es Dios, eso es lo que Él quiere. Su propósito es venir a salvar a los perdidos y que esas personas perdidas le abran su corazón. Desde ese momento esa persona es salva. Él viene a eso, Él no viene a que le celebren tales fechas. Damos un gloria a Dios. Y la muerte de Él la celebra porque eso nos sensibiliza. La muerte dice, lo haré cada vez que puedas hacerlo, porque de esa manera el hombre, nosotros somos duros, insensibles, pero cuando venimos y recordamos la muerte de Cristo, nosotros volvemos otra vez, hermanos, a iniciar. Nosotros entramos en razón y decimos, ¿qué es lo que ha hecho el Señor? Ha muerto por nosotros, nos dio vida. Nosotros éramos enemigos, cuando nosotros éramos blasfemos, cuando nosotros éramos ateos, cuando nosotros éramos pecadores, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Seremos cambiados y viviremos por hacer su voluntad. Esto es lo que busca Dios. ¿Qué sentido tiene cuando uno no le da cabida a que Él nazca en nuestros corazones? ¿Usted cree que eso es la mejor forma de acabarse la vida o de vivir los 4 días que uno vive acá? El cerrar. El Señor, y le quiero decir, el Señor nunca altera, nunca violenta. El Señor no, Él es el Todopoderoso, pero al igual que allá habla Él, yo toco. Es decir, yo toco, aplicamos ese versículo un poco así. Yo toco, dice, y si tú me abres, yo entro, cenaré contigo y tú conmigo. Es decir, Él es todo un caballero para tocar. No te va a agarrar del pelo y va a decir, yo me quiero meter. Eso no es. Dios quiere que le abramos el corazón porque Él quiere nacer en nuestra vida. ¿Por qué quiere nacer? Porque Él quiere salvarnos. Porque quiere que nosotros vivamos a hacer su voluntad. Para que Él quiere. Hermanos, Pablo, hermanos, esa es la razón que dice allá en Gálatas 2:20, si no estoy mal, dice, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Cuando Cristo vive en nosotros, damos un gloria a Dios, hermanos, vamos a ser gigantes, vamos a tener buenos matrimonios, vamos a tener vida eterna, vamos a ir de poder en poder, porque el Todopoderoso está en nosotros. Pero eso es lo irónico de la vida. El hombre quiere usted abrirle el corazón para que nazca Cristo en su vida. No, dice, yo guaro quiero, dice. No, yo fornicar quiero. No, yo el pecado. Eso fue lo que molestó al Señor con los judíos. El Señor les estaba dando su maná. El maná dice que era como unas semillitas, pero traían todas las vitaminas, traía todos los minerales. Se comía su porción, ahí iba zinc, ahí iba hierro, ahí, todos los minerales, porque uno es como una mina, uno lleno, todos mina uno. Ahí iba todo. Y aparte de eso, tenía sabor a miel. Y dijeron que no les gustaba. Carne queremos. No, yo guaro quiero. Yo mundo quiero. Damos un amén, iglesia. No, bueno, entonces el Señor le dijo a Moisés, bueno,
No quieren el maná que tiene todo y que ni les cuesta nada, solo es de levantarse ahí con los ojos chelosos y ir a recoger el maná. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No lo quieren. Bueno, entonces les vamos a dar carne. Y que esa carne que le salga por las narices. O sea, se van a hartar carne, se van a hartar pecado. Ya me imagino yo cuando el Señor, las patas de las cornejas salían por aquí. Carne, carne. Cuando el maná tiene sabor a miel. Cuando Cristo está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay que dejarlo nacer, ¿verdad? Por lo menos padres que tienen la responsabilidad con hijos. Esos padres que creen que solo es de pegar hijos como los cuyos, ¿verdad? Y pegan los hijos, ahí andan los hipotes todos, hermanos, todos viendo a ver qué y sin ningún control, ¿verdad? Los padres tienen un compromiso, y oigan bien los padres, y que no es el tema de la familia, oigan bien que nosotros como padres somos los mayordomos. Vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía cuando estemos delante del Señor, y por lo tanto es el tiempo que nosotros podemos incidir, que podemos sembrar en nuestros niños. Enséñeles, métales principios, tráigalo a la iglesia, que lo dejen de ver tomando cerveza, que lo dejen de ver andando con otras mujeres o con otro hombre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que esos niños que Cristo pueda nacer en esos niños. Eso es lo que quiere Dios para cambiar, porque no hay otra forma, hermano. No me diga que usted con pisto, que usted con ese orgullo, con nosotros que esto acá, que vamos a cambiar. Vamos de mal en peor. O sea que el mundo siempre se da y se presta para hacer negocio de lo de Dios. Y eso es lo que hace el mundo con estos asuntos de paganismo. Negocia nada menos con Cristo. Terrible, ¿verdad? A donde quiera. Yo les contaba la vez pasada un señor en una celebración de esta. Se pone bien emotivo la gente. Llegó y abrazó a mi mamá. Yo la amo. Una persona malcriada. Yo le digo, no le haga caso, mamá. Ese hombre bolo, ándale, ¿no? O sea, andan bien sonados y, o sea, esa es la tal celebración. Consumismo, mercantilismo, bailes, fiestas, chupa, etcétera. Eso es las negociantes con las cosas de Dios. Y lo terrible es que la iglesita, los hermanitos de las iglesias, ahí están en la misma sintonía, participando de lo pagano. Vamos a ponernos de pie.